Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que compartan conmigo la lectura de la palabra del Señor. Les invito a Apocalipsis en el capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Hay un mensaje del Señor allí para una iglesia de Asia, la iglesia de Pérgamo. De eso hablamos este día en el tiempo que podamos. Versículo 12, en el nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén al Señor. Hemos dicho antes, en otras ocasiones, por este mismo canal, que el Señor selecciona a 7 iglesias de Asia y de ella toma cualidades centrales, ¿no? De las 7 hay 5 acerca de las cuales el Señor hace un planteamiento. A todas le dice: yo conozco tus obras. ¿Cómo no? Él lo sabe todo. Yo conozco tus obras. Pero luego dice que habiéndole visto en algunos casos el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio o la forma en que desarrollan algunas actividades, en el caso de la iglesia de Pérgamo, le dice: yo conozco tus obras y donde moras, dice, donde está el trono de Satanás. O sea, la iglesia está establecida en un ambiente, en un medio donde clara y manifiestamente Satanás tiene su gobierno allí. Hay fuerzas de mal, hay actividades, hay quehaceres alrededor de la iglesia que son manifestaciones fortísimas del gobierno de Satanás. El apóstol Juan va a decir en la primera carta, capítulo 5, verso 19, dice: hijitos, nosotros somos de Dios. Y agrega: pero todo el mundo está bajo el maligno. El punto es que hay ocasiones, hay lugares en los cuales el maligno tiene un control tan fuerte, se da por falta de la palabra de Dios, se da por falta del testimonio de Cristo, se da cuando el nombre de Cristo no es permanentemente exaltado, predicado, glorificado, porque cuando esto se hace, dirá Pablo a los filipenses, ¿no? Capítulo 2,
versículos 9, 10, 11, va a decir que el Padre dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que dice, ante el nombre de Jesucristo, ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando la palabra de Cristo no tiene autoridad, cuando el nombre de Cristo no es proclamado, no es exaltado, cuando la figura de Cristo no se establece plenamente como gobierno y autoridad, Satanás establece allí cómodamente su trono, y él gobierna, y él administra el mal, él administra el pecado, él provoca la muerte y destrucción, como lo dijo Jesucristo el Señor en Juan capítulo 10, cuando dice que el ladrón o Satanás no viene, dice, sino para hurtar y matar y destruir. Pero, aleluya, agregó el Señor, dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor reconoce en la iglesia de Pérgamo que ellos viven en un ambiente difícil, viven en un ambiente donde gobierna Satanás. El problema, dice que viven allí, y dice que hay a lo menos dos cuestiones que la iglesia ha mantenido. Dice, retienes mi nombre, siguen hablando en el nombre de Jesucristo el Señor. Siguen proclamando que son iglesia de Dios, ¿no? Siguen dando testimonio de Cristo. Creemos entender que no con la vehemencia, no con la fuerza, no con la revelación, no con la manifestación plena del gobierno de Cristo, porque si no, Satanás estaría de rodillas. Pero la iglesia a lo menos dice, retienes mi nombre, lo retienes, todavía lo tienes allí. Y luego dice, y no has negado mi fe. O sea, todavía reconocen que Jesucristo es su Señor. Muy bien. De hecho, hace referencia a los tiempos de un hermano que fue maltratado, que finalmente fue muerto por la predicación de la palabra allí, ¿no? Por la predicación del testimonio de Cristo. O sea, es un mártir de la iglesia en aquel lugar. Eso que, claro, hay momentos en los cuales fortalece la fe, como dirá Pablo cuando escribe, dice, bueno, con mi sufrimiento, dice, y mis cárceles, muchos han tomado valor para, se lo dice especialmente los Gálatas, han tomado valor para empezar a predicar de Cristo. El problema es que hay muchos también que ante el sufrimiento, su fe es afectada, su fe es debilitada. Bueno, el punto es, a causa de esto, a causa de que la fe se va debilitando ante algunos sufrimientos, es que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, versículo 14 y 15, tengo unas pocas cosas contra ti. Ni siquiera le dice tengo una cosa contra ti, sino unas pocas cosas contra ti, y señala dos cuestiones, hermanos, dos cuestiones centrales de las cuales debe cuidarse la iglesia del Señor. Dice, primero, retienes la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, aquel profeta que fue llamado por un rey pagano cuando Israel iba en el desierto, próximo a llegar al Jordán, próximo a enfrentarse a la entrada de la tierra prometida. El rey Balac llama a Balaam, que era profeta, para que maldiga al pueblo de Israel y así Balac pueda tener victoria sobre ellos. El problema es que Balaam se deja llevar por el ofrecimiento de Balac.
Balaam lo que hace es recibir una oferta de Balac y le dice, bueno, si tú vienes y maldices a este pueblo, yo te haré para ti muchos presentes, habrá muchos regalos, habrá una buena paga. Y cuando se niega primero Balaam, porque tiene instrucción de Dios, obvio, si era un profeta de Dios, hermano, ¿cómo puede un profeta de Dios permitirse, ofrecerse, aceptar siquiera la posibilidad de hacer eso? Sin embargo, cuando la primera vez Balaam dice, no, yo no puedo, porque yo soy profeta de Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces lo que hace Balac es duplicarles, aumentar el valor de la compra que está haciendo de este profeta. Aumenta, la cantidad de dinero que le está ofreciendo como regalo a causa de sus servicios proféticos para maldecir a Israel. Y finalmente, ante la insistencia de Balaam con Dios, orando al Señor para decirle, Señor, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Entendiendo que un profeta de Dios, hermanos, no necesita pedir instrucción para ese tipo de cosas. No puede un hombre de Dios estarle diciendo a Dios, Señor, ¿tú me permitirías que yo vaya y me desordene, que yo vaya y desobedezca, que yo vaya y me porte mal, que yo vaya y entregue mi cuerpo para el placer? Señor, ¿tú permitirías que yo vaya? Me invitaron a predicar en una iglesia donde mantienen el cuidado de la gente, donde el centro de la reunión no es exaltar a Cristo, proclamar a Cristo, sino que decirle cosas bonitas a la gente para que la gente esté contenta y para que luego la gente haga buenas ofrendas y haya un bonito resultado económico. La pregunta es, un obrero de Dios, un profeta de Dios, un ministro de Dios, ¿puede siquiera preguntarle a Dios, Señor, ¿tú me permitirías que vaya a esa iglesia y predique cositas relativas, cositas suaves, para que los hermanos estén contentos, digan todos amén, y media hora después hagan buenos cheques, buenas ofrendas, buenos aportes? Hay cosas que un profeta de Dios no hace, hermanos. Hay cosas que un ministro de Dios no hace, hermanos. Hay cosas que deben estar tan claras, tan definidas en la vida de un hijo de Dios, que ni siquiera debería consultarlas con el Señor. Su compromiso con Dios tiene que estar tan serio, tan firme. Su compromiso con el Señor debe estar tan decidido, debe ser tan definitivo, que no requiere una instrucción puntual para conducirse como un correcto hijo de Dios. El problema que tenía Pérgamo es que dice que hay algunos que retenían la doctrina de Balaam. Hay algunos que les gustaba la idea de hacer negocio con la palabra de Dios. Hay algunos que amaban la riqueza material, física. Hay algunos que amaban el dinero. Hay algunos que estaban dispuestos a cambiar el contenido del mensaje a cambio de una gran ofrenda, a cambio de un gran reconocimiento económico. Claramente el Señor le dice, esta es una de las cosas que tengo contra ti. Porque claro, todo lo que tenga que ver, hermanos y amigos, concentrar la fe, la esperanza y el amor en cosas temporales y no poner su vida plenamente en Cristo el Señor, todo lo otro es idolatría. Y está escrito que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Ninguno. Entonces, primero, la cosa tiene que ver con un poco de dinero. Sí, pero después de ahí fácilmente se cae en la adoración de ídolos, la idolatría, donde el mismo predicador se convierte en un idólatra de sí mismo, donde el mismo predicador empieza a exigir que los otros le reconozcan
que los otros le aplaudan, que los otros hablen bien de él, que los otros vengan, algunos anuncian, a mí me toca predicar tal día, no puede faltar, venga, porque él siente que es el centro de esa reunión, es el centro de ese tiempo, que debiera ser tiempo consagrado única y exclusivamente a exaltar, a reconocer, a adorar al que vive y reina para siempre, a Jesucristo el Señor. Primero es el dinero, luego la idolatría, pero luego también viene la fornicación. Y es más, hermanos, es más que el simple acto sexual de aquellos que no están casados. Eso de fornicar tiene que ver con otro amor, tiene que ver con dejar a Dios, con dejar el compromiso con el Señor, con dejar la pureza, con dejar la entrega santificada. Romanos capítulo 12, verso 1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando eso ya deja de ser así en la vida de un hombre o en la vida de una iglesia, entonces se está en una permanente fornicación, porque se está amando a otro, porque se está teniendo como centro de vida otra cosa, se vive para otras cosas. Se vive para disfrutar, para pasarlo bien, se vive para acumular riquezas, se vive para hacer viajes, para que las vacaciones sean en Europa y no en el lugar donde vive, para que los trajes tengan una marca reconocida y no solo sean para cubrirse, etcétera, etcétera. Se vive para que al ir a predicar de una ciudad a otra, donde hay que recorrer muchos kilómetros, ya no se puede hacer en un vehículo de movilización habitual. No se puede eso de pagar un boleto para ir en un bus, en un tren. En algunos casos ya ni siquiera hay quienes aceptan pagar el boleto para irse en un avión de una ciudad a otra, de un lugar a otro. Requieren tan alto nivel de comodidad que requieren su propio medio de movilización, lo más rápido, lo más lujoso, lo más caro posible. Todo eso es idolatría, pero todo eso es fornicación, porque ya no amo a Cristo el Señor, ya no amo al que murió en la cruz por mí, ya no amo el sacrificio de Cristo para que yo sea salvo. Termino amándome yo mismo y termino amando lo que yo hago por causa mía y no como una ofrenda permanente al Dios de los cielos. Versículo 15 va a decir además, tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, que yo aborrezco, una doctrina que nunca, de ninguna manera, estaba centrada en Cristo. Cuando Pedro habla de que nosotros debemos, dice, vosotros como piedras vivas, ser edificados, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. Primera de Pedro capítulo 2 dice, a fin de que presentéis sacrificios santos agradables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, no es cuestión de presentar sacrificios. No. Tienen que ser agradables a Dios, pero no hay forma de que un sacrificio, una obra, un cántico, una oración, una predicación incluso, no hay forma de que un trabajo se haga en la iglesia del Señor que agrade al Padre si no está centrado en Cristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Cuál es el llamado? Verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o sea, en medio de esa situación, donde hay algunos que aman tanto el dinero, otros que aman tanto la adoración de sí mismo, otros que finalmente están en fornicación y no solo lo viven, sino que lo enseñan, sino que comparten allí en medio de los hermanos. Bueno, los que dice en medio de ese ambiente que además está rodeado por el lugar donde gobierna Satanás, donde está el trono de Satanás,
Bueno, dice, a los que de allí mantuvieren la fe y vencieren. Dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Permítame decirle que el maná del desierto era figura del verdadero pan. Capítulo 6 de Juan lo aclara el Señor Jesucristo cuando dice a la gente, vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero mi Padre, dice, os ha dado ahora el verdadero pan. Porque el que coma mi carne y beba mi sangre nunca morirá, tendrá vida eterna. Cuando habla del maná escondido, está hablando de Cristo el Señor. Entonces la promesa es, al que venciere, le daré a comer de Cristo, aleluya, le daré a comer del árbol de la vida, le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amigos, hermanos, la iglesia de Pérgamo es una radiografía de mucha iglesia cristiana de estos días, donde Balaam gobierna, donde Balaam está dispuesto a transar la palabra, a acomodar la palabra, a usar los medios que hagan que la gente, la persona, el hermano esté contento, esté cómodo, no importa cómo viva, no importa lo que haga, lo que importa es que se le ofrezca cosas bonitas, cosas agradables, se le ofrezca riqueza, se le ofrezca éxito, se le ofrezca que le tiene que ir bien de todas maneras. Hay gente que está dispuesta a predicar esas cosas que no tienen respaldo escritural, salvo que se saquen textos de contexto. Hay gente que está dispuesta a eso en estos días, con tal de conseguir como Balaam una buena recompensa, un buen regalo, un buen obsequio, un buen billete, no, una bolsa con mucho dinero a cambio de entregar una palabra que no tiene vida, porque es una palabra que no está centrada en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Amigos y hermanos, vengan a Cristo el Señor, acérquense al bendito Hijo de Dios, venga la palabra del Señor, la única palabra viva y eficaz, que es como espada de doble filo y que puede penetrar el alma y el espíritu y discernir, dice, hasta la coyuntura de los huesos, aún los pensamientos. La única palabra que tiene esa gracia, esa capacidad, esa fuerza y autoridad es la palabra de Dios. Si se está congregando, preocúpese de que allí donde se congrega se proclame a Cristo como Señor, de que Él sea el centro de la vida, de la adoración, sea el centro, ¿no?, de la existencia de la iglesia y por lo tanto de cada uno de sus miembros. Si no se está congregando, busque, acérquese, venga, que hay lugares donde las puertas están abiertas físicamente, pero sobre todo están abiertas las escrituras para usted, para que comprobando que todo lo que se dice sea conforme a la palabra de Dios. No hay duda, por allí va a haber para usted bendición. El Señor le ama, el Señor le está esperando, el Señor le quiere bendecir con su palabra. Un gozo que estemos juntos, el Señor le siga bendiciendo. Amén.